Bon, très bien. Bonjour à tous. La classe d'aujourd'hui, il sera faire un petit bilan du partie L2, oui, parce que nous avons l'examen demain. Oui. Ah, pardon, c'est le jeudi. Bon, à l'examen, il viendra la conjugaison du verbe partir, venir et aller. Oui. ¿Cómo es qu'on forme des questions? Tu viens, je viens de, tu viens de, oui. Je pars pour, je pars à Rome, oui. Je pars de, oui. Et faire attention avec la proposition, oui. Parce qu'à l'examen, il vient des questions. Vous devez choisir si c'est partir de, ou partir par, ou part pour, oui. Aussi, si c'est arriver à, venir de, oui. Rentrer à, revenons de, ¿sí? Entonces, en el examen, ustedes van a tener que elegir si la proposición sea correcta, ¿sí? Por ejemplo, llegar de, o venir de dónde, o ir a dónde. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, très bien. Alors, vous devez aussi étudier le verbe partir et aller. Je viens au marché, si c'est masculin. Je vais à l'hôtel. Je vais à la salle de sport. Nous allons à l'université. Vous allez aux toilettes. Ils vont aller aux États-Unis. Oui. Et regardez que la proposition que se mettre au verbo aller, c'est a. La proposición que siempre tiene que estar con el verbo ir es a. Oui. Je vais au. Tu vas à. Il va à. Oui. Et la proposition que vous devez mettre toujours avec le verbe venir, c'est de. Oui. Je viens du cinéma. Tu viens de l'hôpital. On vient de la pharmacie. Nous venons de l'opéra. Vous venez des grands magasins. Elles viennent de les Alpes. Oui. Alors, faire attention avec la proposition qu'il doit suivre à le verbe. Oui. Des pronoms, oui. Des pronoms moi, toi, lui, elle, nous, vous, elle. Oui. Il y a un exercice où vous devez choisir la proposition, oui, pardon, les pronoms. Par exemple, il vient avec moi, avec toi, avec lui, oui. Il travaille sans toi, sans lui, sans nous, etc. Depuis, le verbe pouvoir, vouloir et devoir. Souvenez-vous que le verbe pouvoir, c'est un verbe de volontaire. Oui. Le verbe vouloir, c'est aussi un verbe de volontaire et devoir, c'est un verbe de l'obligation. Oui. Et vous devez aussi choisir la conjugation correcte de chaque verbe. Oui. Si c'est à la personne, à la première personne du singulier ou du pluriel. Oui. Vous devez faire attention à la conjugation. Et aussi choisir si c'est un verbe d'obligation ou de volontaire. Oui. L'autre partie, il viendra comment exprimer l'obligation de quelqu'un, oui. Et étudiez, s'il vous plaît, la formule de devoir plus l'infinitif. Oui. Je dois travailler, je dois préparer la classe, je dois prendre le petit déjeuner, je dois faire l'exercice, etc. Oui.
C'est très important de connaître et d'étudier la formule, oui, de l'obligation, comment exprimer l'obligation personnelle de chacun. Et faire attention aussi de faire la concordance avec le sujet et la conjugación du verbe devoir. Est-ce qu'il y a des questions pour les obligations? Maestro, ¿qué significa doit? C'est la conjugación du verbe devoir. Qu'est-ce que c'est devoir? Tarea. Tarea y cuál otro a los verbos. Yo tengo que, ¿sí?, trabajar. Yo debo preparar la clase. Yo debo tomar el desayuno. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a hacer una obligación, cuando tengo que decir tengo que, sé como en español, ¿no? Tengo que o debo trabajar. Y lo que conjugas es el verbo deber, ¿sí? Y el otro verbo queda en infinitivo, que es la terminación como en ER. ¿Sí? Tengo que trabajar, tengo que jugar, tengo que preparar, tengo que tomar. Entonces, o tú tienes que, y el que se conjuga es el verbo tener, ¿no? O el deber. Tú debes tomar, tú debes preparar. Y el otro verbo queda en el modo infinitivo. ¿Sí? Entonces, vamos a poner atención porque en el examen habrá que formular algunas oraciones con obligación. Entonces, lo importante es que sepamos que la fórmula es conjugar el verbo devoir plus un verbo en infinitivo. ¿Sí? ¿Cuestión? No. No. Très bien, très bien. Estudien también de sus tareas, eso les va a ayudar mucho. ¿Sí? Faire un programme d'activités. Oui. Par exemple, le futur proche, oui, qui se forme avec le verbe aller, oui, plus l'infinitif. Et c'est bien similaire que l'expression, que exprimer un devoir ou une obligation. Et la formule, c'est le verbe aller conjugué à la personne, plus le verbe infinitif. Par exemple, demain, je vais partir en vacances. Oui, mañana yo parto de vacaciones. Yo voy a partir de vacaciones. En el 2021, nous allons habiter à Paris. En el 2021, nosotros vamos a habitar en París. ¿Sí? Le 3 juillet, el 3 de julio, il va avoir 22 ans. El 3 de julio, él va a tener 22 años. ¿Sí? Alors, le futur proche, évidemment, c'est pour parler au futur, oui. Qu'est-ce qu'on va faire? ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a partir de vacaciones, oui. Et regardez que le verbo aller se conjugué, el verbo ir está conjugado, y el verbo en infinitivo es el que nos va a decir qué hacer. Yo voy a partir de vacaciones, nosotros vamos a habitar en París, él va a tener 22 años. ¿Sí? Alors, c'est le futur proche et c'est la même structure ou le même formula pour, que les obligations. ¿Sí? Le verbe aller plus un verbe en infinitif. C'est trop facile, trop facile. ¿Sí? Question de futur proche? No. ¿No? ¿Fácil o difícil? No, pues más o menos. Plus ou Bueno, moins? para mí más o menos. Bon. Faire votre devoir o estudiar votre devoir, estudien sus tareas, seguramente que con las tareas van a tener mucho mejor. ¿Sí? Je pense que ça ne vient pas à l'examen, mais ça sí. Oui. Répondre, oui, ou interroger. Vous aimez l'opéra? Oui ou non? Oui. Moi aussi, oui. Moi non plus, et lui non plus, oui. Vous n'aimez pas la musique? Non et si, oui. Et quelle est la question ici? ¿Vous aimez l'opéra? ¿Te gusta la ópera? Sí y no, oui. Chaque fois, cada vez que la pregunta
está en positivo, como la primera, la del cuadrito verde. ¿Te gusta la ópera? Y la respuesta es positiva, nosotros decimos oui. Si la pregunta es positiva y nosotros queremos contestar de forma negativa, bueno, la respuesta es no. ¿Sí? Si yo quiero decir a mí también, j'utilise moi aussi. Pero si yo quiero decir a mí tampoco, je dis moi non plus. ¿Sí? Et lui non plus. Y él tampoco. Pero si la pregunta viene en connotación negativa, como la del cuadrito amarillo, vous n'aimez pas la musique, ¿no te gusta la música? Y la respuesta es negativa, no, no me gusta la música, on dit no. Mais si la respuesta es positiva, si no te gusta la música, yo quiero decir que sí, sí me gusta la música, je réponds oui. Pardon, sí. ¿Sí? Alors, à l'examen, il vient de questions en positif et en négatif, et vous devez choisir si la réponse c'est non, c'est oui, c'est si, c'est moi aussi, ou c'est moi non plus. ¿Oui? ¿Question? ¿Preguntas? No. Bueno, yo sí. ¿Vale? Eh, bueno, es que en el examen nos va a hacer preguntas de ese tipo, pero ¿cómo vamos a saber que sí estamos respondiendo lo correcto? Por ejemplo, Sí, tengo esa pregunta. O sea, ¿cómo vamos a saber si es sí, si es no? por ejemplo, yo te voy a dar la segunda parte de la respuesta. Por ejemplo, vous n'aimez pas la musique, y yo te voy a decir, oui, yo te voy a decir un espacio, je l'aime. Entonces, ¿qué vas a contestar? ¿Te gusta la música? Espacio. ¿No te gusta la música? Escoge alguna. La respuesta es espacio, yo la amo. Sí. Oui, c'est ça. Sí, je l'aime. Así es como te vas a dar cuenta con la segunda parte de la respuesta. ¿No te gusta la música? Espacio, yo la detesto. Ya, entonces con el complemento de la oración vamos a saber qué onda. Ajá, con el complemento. Ok. Ya, Sí, si será enten- no, si será sí. ya Parfait. entendí, maestra. ¿Sí? ¿Cuestión? No. No, ya no. Très bien. Alors. Adjectif démonstratif. Les adjectifs démonstratifs situent les noms à l'espace et les tombes. Oui. Et on a c'est, c'est ou c'est. Oui. Je voudrais ce ballon. Oui. Me gustaría ese balón. Esos carros. Oui. Mais voiture c'est féminin. Alors on mettra c'est. Oui. Ese carro. Ces livres. Oui. Esos libros. Oui. La traducción es ese, esa o esos. ¿Sí? Vous devez mettre à l'examen, compléter l'espace, van a tener que completar el espacio y poner si es ese o ese, en caso de que tenga una vocal o una H al principio, c'est, ¿sí? O si c'est féminin singulier, esa, o si c'est pluriel, esos, c'est, ¿sí? Preguntas sobre esa, esos. Aquí la clave es que se fijen en de qué estamos hablando, güey. Por ejemplo, balón. Balón es ese, güey. Voiture es esa, güey, porque es femenina. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Porque aquí me dice un mensaje. Yo sí. Voiture, par exemple, c'est féminin, alors on mettrait cette. Livres, oui, si son pluriel, vous devrez mettre c'est. ¿Sí? Maestra, ¿y cómo son los plurales o cuáles son los? Sí, ya ve que está el ye, tú y No, eso. ¿Cuáles son los plurales? no, ¿O pero cómo? el plural, tú te vas a fijar si tiene ese. Por ejemplo, a mí me gusta silla. ¿Qué vas a poner? Ese Mm, silla,
esa silla o esas silla. Esa silla. Esa silla, oui. Alors, ¿dónde está el plural o el singular? Ah, En la silla, ¿no? Que es singular. Si tú dices, me gusta o yo quiero espacio flores, ¿sí? Pues pones, ¿qué? Ese, esa o esas. 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 Esas porque flores está singular, digo, está plural, ¿no? Entonces, Ok. en la cosa es donde vas a encontrar el plural o el singular, ¿sí? O si es Ok. femenino o masculino, ¿sí? Ujú. Très bien. S'orienter, oui. Ah, très bien. S'orienter, oui, me acordé de algo. Pardon, pour aller à, oui, c'est par là, c'est loin de, c'est prêter, oui. Perdón, para ir a, está para allá, oui, c'est par là. C'est loin de, está lejos de. C'est près de, está cerca de, oui. Aller o continuer, oui. Vaya o ve, continúa, todo derecho, tout droit, jusqu'à la gare, hasta la estación, ¿sí? Tourner à gauche et tourner à droite, gira a la izquierda, gira a la derecha. Prendre la deuxième rue à gauche, toma la segunda calle a la izquierda, ¿sí? Traverser, atraviesa, ¿sí? Sigue la flecha, suivre la flèche, ¿sí? Il y a un petit exercice, oui, de s'orienter. Hay un pequeño ejercicio de orientarse, pero ustedes tienen que tener un mapa, ¿sí? Que yo les voy a dar. Tendrán que tener este mapa, ¿sí? Entonces, ahorita que terminemos, les voy a poner la presentación y este mapa ténganlo cerca, ¿sí? Porque vamos a tener que contestar preguntas de la dirección, ¿sí? Por ejemplo, sigue derecho, ¿sí? Por la calle Luis Pérez Verdía. Ustedes van a salir desde de calle Pérez Verdía, 147, 127 y van a ir con dirección a la Minerva, ¿sí? Alors, vous devez choisir, ustedes van a tener que escoger entre sigue derecho, gira a la derecha, gira a la izquierda, en la siguiente dos calles y gira a la derecha, güey. Entonces, ¿cuál va a ser la ruta? La ruta es la que sigue las flechas rojas, ¿sí? Entonces, al principio te vas a ir todo derecho por la calle Luis Pérez Verdía, vas a girar a la derecha en Justo Sierra, todo derecho hasta la calle Severo Díaz, y en la calle Severo Díaz gira a la izquierda en la calle Hidalgo, ¿sí? Pasa dos calles y gira a la derecha en la calle Victoriano Salgado Álvarez. Victoriano, debe decir. Victoriano Salgado Álvarez. Sigue derecho y atraviesa la calle Morelos, ¿sí? Y gira a la derecha en la calle Vallarta, ¿sí? Esa es la ruta que vamos a seguir, el de las flechitas rojas. Entonces, yo te voy a decir, estás en la calle Justo Sierra, ¿sí? Completa, ¿no? Estás en la calle Justo Sierra, espacio, hasta la calle Severo Díaz, ¿sí? Entonces, sigue derecho o tout droit jusqu'à la rue Severo Díaz, ¿sí? Entonces, la cosa aquí va a ser seguir el mapa y las flechitas, ¿sí? Y van a tener que completar con tourner à gauche, continuer tout droit, prendre la deuxième ou prendre la troisième ou prendre la première, oui, rue à gauche, à droite, traverser la rue Severo Díaz, traverser la rue Morelos, traverser bla, 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 oui. Entonces vamos a utilizar el derecha, izquierda para llegar de la calle Luis Pérez Verdía hasta la Minerva, oui. Question de s'orienter.
No. Très bien. No. OK. De la numération ordinale. Oui. Vous avez fait un petit exercice. Oui, ustedes hicieron un ejercicio en una de las tareas donde pusieron première, deuxième, troisième, quatrième, bla, bla, bla. Oui, jusqu'à dernière. Oui, dernière, c'est la última. Oui. Et vous devez savoir si c'est première, si c'est deuxième, si c'est bla, 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 para decir, toma la segunda, la primera, la tercera, la cuarta, calla. Oui, c'est ça. Oui, la expresión de la posesión. Para la proposición de, oui, ce livre c'est de Pierre, oui, para expresar la posesión, por ejemplo, la proposición de, ese libro es de Pierre, esas galletas son del niño, ese carro es de él, oui, o de Carlos o de quien sea, oui. Entonces, la expresión de la posesión para la proposición de, oui, de quién. Ou bien par l'adjectif possessif, c'est son livre et su livre, oui, c'est son livre, oui. Et par la forme être à, oui, plus les noms de personnes, oui, moi, tú, lui, etc. Por ejemplo, ese libro es a él, oui, ese libro es a ella, ese libro es a ellos, etc. Oui. Regardez le petit carré ou le carré ici dessous. Un possessor, oui, un poseedor, oui, c'est cuando son singulares, oui. Ese objeto, el objeto posee de a moi, me pertenece, c'est a moi, a toi, a lui o a él, ¿sí? Cuando el poseedor son plurales, a ellos, a ustedes, ¿sí? A ellos en ellos masculino o a ellas en femenino. Ou bien, c'est mon livre, oui, le masculin singulier, c'est mon livre, c'est ton livre, c'est son livre, c'est notre livre, c'est votre livre, oui. Ou si c'est féminin, par exemple, une voiture, oui. C'est ma voiture, oui. C'est ta voiture, c'est sa voiture, oui. Notre voiture, votre voiture, oui. Es como el de ellas, como el de las flores, las sillas, etc. Si la cosa que vamos a poseer es femenina, por ejemplo, la flor, c'est ma flor, ¿sí? Si la cosa es masculina como mi libro, c'est mon livre, ¿sí? Entonces, el objeto lo que vamos a poseer es el que nos va a decir si vamos a utilizar femenino o masculino. C'est mon livre, ¿sí? Utilizamos un masculino. Si es una flor, c'est ma flor, utilizamos el femenino. ¿Sí? Si es plural, por ejemplo, ay, perdón. Si es sillas, son mes sillas, ¿sí? Si son flores, son mes flores, ¿sí? Es esa. Cuestión. No. 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 Très bien. Des activités quotidiennes. ¿Sí? Le matin, tous les matins, je me lève à 7 heures d'habitude. Je m'écoute tard. ¿Sí? Esos son los verbos pronominales, ¿sí? Que recae la acción en ti. ¿Sí? Je me lève, ¿sí? Yo me levanto. Yo me despierto. Yo me cambio, yo me visto. Yo me lavo. ¿Sí? Yo me paseo. Yo me reposo. ¿Sí? Yo me ducho. Y yo me acuesto, ¿sí? Y son los verbos pronominales, ¿sí? Je me lève, ¿sí?
Et vous devez faire, vous devez mettre à l'examen les conjugations, oui, ou plutôt, más que la conjugación, el me, te, se, oui. Yo me levanto, por ejemplo, ici. Je me lève, tu te lèves, il se lève. Nous nous levons, vous vous levez, il ou elle se lève. ¿Sí? Tendremos que poner esta pequeña parte para decir que es como pronominal de yo me acuesto, tú te levantas, él se levanta. ¿Sí? Esos son los verbos pronominales, ¿sí? Los verbos pronominales que también los vamos a utilizar para formar parte del passé composé. ¿Sí? Preguntas sobre las actividades cotidianas. Maestro, y en el cuadro que está al lado. Son las actividades cotidianas o los verbos pronominales. Tú te réveilles, ¿sí? Tú te levantas. Es el primero. Tú te réveilles. Tú te levantas. Aquí es tú te despiertas, perdón. Tú te réveilles. Tú te levantas. Tú te vistes, s'habiller. Tú te preparas. ¿Sí? Tú te paseas. Tú te descansas. Tú te acuestas. ¿Cuál otro? Tú te lavas. Tú te haces el baño. ¿Sí? Son los verbos pronominales. ¿Sí? Y entonces, si hablas de ti, je me lève. Si hablas de tú te lèves. Si hablas de él se o ella se lève o se réveille. Si hablamos de nosotros, nous levons. Si hablamos de ustedes, vous vous levez. Si hablamos de ellos, plurales masculinos y plurales femeninos, ellos o ellas se levantan o se despiertan. ¿Sí? ¿Cuestión? No. Padre. No. No. ¿Cuál otro? Este examen está pesadito porque son muchos temas. ¿Sí? De las actividades cotidianas, la negación, je ne me lève pas. ¿Sí? Y vean cómo viene la negación, je ne, y ponemos completo el verbo pronominal, me lève, ¿sí? Y luego ahora sí, pas. ¿Sí? Je ne me lève pas tôt. ¿Sí? Tu te lèves tard, ¿sí? Tú te lèves tard, ¿sí? Tú te levantas tarde, ¿sí? Esta es la formación de la interrogación, ¿sí? Ahora, con la formación, la construcción del infinitivo, también me gustaría, ¿sí? Y aquí el que se conjuga es el voudrais, ¿sí? Me gustaría, me reposé. Reposar ya viene en la forma infinitiva, ¿sí? Je me repose, je voudrais me reposer, ¿sí? Me gustaría descansarme. Ella, elle n'aime pas se lever tard. A ella no le gusta levantarse y ya, levantarse ya viene en infinitivo, ¿sí? Cuando tenemos la formación con otro verbo como me gustaría o no le gusta, ¿sí? Pero en el examen lo importante va a ser la negación, ¿sí? Je ne me lève pas tôt. Yo no me levanto tarde, ¿sí? Y la negación siempre va, perdón, el verbo pronominal va en medio de la negación, del ne y el pa, ¿sí? Completamente. Cuestión sobre la negación de las actividades cotidianas. ¿No? No. Très bien. S'informer ou exprimer la doute de la certitude. Oui. Qu'est-ce que c'est quelqu'un? Qu'est-ce quelqu'un?
Qu'est-ce que c'est quelqu'un? Quelqu'un. Me suena como ay, no sé más. Quelqu'un es alguien. Alguien vino, quelqu'un. Personne, qu'est-ce que c'est personne? Personne Persona. n'est pas venu. Persona plus más bien es nadie. Person, nadie, nadie vino. Personne est pas venu. ¿Sí? No vi a nadie. Je ne vois personne. ¿Has visto a alguien? Oui. O yo he visto a alguien. Je vois quelqu'un. Alguien, quelqu'un, personne, nadie. Tu fais quelque chose. Qu'est-ce que c'est quelque chose? ¿Cómo? Qu'est-ce que c'est quelque chose? ¿No era como una cosa o eso? ¿Qué es eso? Exactement, algo. Quelqu'un es alguien, quelque chose es para una cosa. ¿Sí? Es como lo que sea, ¿no? O cualquier cosa. Es algo. Ah, Es algo, ¿sí? Lo que quiero que, o sea, aquí lo importante es que quelqu'un es para personas. Quelqu'un es para personas, alguien, ¿sí? Como viste a alguien, sabes de alguien que, ¿sí? Quelqu'un, ¿sí? Quelqu'un. Y quelque chose es para cosas, ¿sí? ¿Qué haces? Como, ¿qué cosa haces? O quieres alguna cosa, tú dije quelque chose, ¿sí? Entonces, quelqu'un para personas, quelque chose para cosas, ¿sí? Person es nadie y rien es que se rien. Rien es nada, ¿sí? ok. Entonces, quelqu'un, personas, alguien, ¿sí? Quelque chose, cosas, person, nadie, rien, nada. ¿Sí? Al examen viene un ejercicio donde tienes que completar con quelqu'un, con person, con quelque chose o con rien. ¿Sí? Alors vous devez, tienes que saber qué es que se significa quelqu'un, person, qué es quelque chose et rien. ¿Sí? Qu'est-ce que c'est peut-être? Peut-être. Poder. ¿Puede ser? Puede ser, très bien. Puede ser. ¿Sí? Alors, l'examen, vous devez choisir si c'est possible, si c'est certero, oui, si c'est imposible, o peut-être, oui, puede ser. No sé. Respirar en la luna, ¿es posible o imposible? Imposible. ¿Sí? Tomar un vuelo de 24 horas, ¿puede ser? Oui, peut-être. Oui, peut-être. Alors, question sur certain, posible, imposible. Maestro, ¿y qué es Bray o Faust? ¿Qué es, Shaila? C'est vrai, c'est faux. Es verdadero y falso. Très bien, Cynthia. Verdadero y falso. Cette histoire, c'est vrai. Cette histoire, c'est fausse. Oui. Très bien. Très bien. Continue. Donner un ordre o un conseil. Dar un consejo o una orden. ¿Sí? C'est ça. Un ordre a la... dar una orden con el imperativo. ¿Sí? Recuerden que con el imperativo nosotros le ponemos la Z. ¿Sí? Écoutez, ¿sí? Parlez,
¿sí? Completé, como todas las instrucciones de los exámenes o de las tareas, completa, completé, con la Z, regardé, mira, escucha, habla, ¿sí? Y con el imperativo siempre le ponemos la Z. Écoutez, ¿sí? Écoutez-moi, escúchame, escúchalo, escútele, escúchalo. Écoutez-nous, escúchanos, escúchalos, ¿sí? O la negación, no me escuches, ne m'écoute pas, ¿sí? Ne l'écoute pas, no lo escuches. Ne nous t'écoute pas, no nos escuches. No los escuches, ne les écoute pas. ¿Sí? Parle-moi, parle-lui, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Se hace la formación de la imperativo. ¿Sí? ¿Cuestión sobre el imperativo? No. No. La otra formación de dar órdenes o consejos es con el il faut, oui. Il faut se debe, oui, se debe más un verbo en infinitivo, por ejemplo, que estoy aquí en la segunda parte. Il faut se debe más el verbo infinitivo, ¿sí? Mañana, demain, notre train part à 7 heures. Nuestro tren parte a las 7 de la mañana. Se debe estar, el verbo en infinitivo, se debe estar a la hora. Il faut être à l'heure. ¿Sí? Il faut se lever tôt. ¿Sí? Se debe levantarse temprano. ¿Sí? O bien, se debe más una cosa. ¿Sí? Para comprender el texto, se debe un buen diccionario. ¿Sí? Alors, aquí abajo, prendre la foto. Con il faut, con la formación de il faut, ¿sí? No se debe tomar fotografías. ¿Sí? El verbo es tomar fotos. ¿Okay? Il ne faut pas prendre de photos. No se debe, il ne faut pas, ¿sí? Il ne faut pas prendre la foto. No se debe tomar fotos. ¿Sí? O con la formación del imperativo, no tomar fotos. Ne prenez pas de fotos. El verbo fumar, está prohibido fumar. ¿Sí? Con la formación de il faut, il ne faut pas fumer. ¿Sí? El verbo, el infinitivo, fumar, no se debe, ¿sí? No se debe, il ne faut pas, no se debe fumar. Y con la formación del imperativo, no fumes. No se fuma. ¿Sí? Ne fume pas. ¿Sí? Guardar silencio. Se debe guardar silencio. Il faut garder silence. Il faut, y el verbo en infinitivo, garder silence. ¿Sí? Con el imperativo, bueno, yo ahí le puse diferente, ne parle pas o garder silence. ¿Sí? Garder, con Z, garder silence. ¿Sí? Garder silence, con una Z aquí. Garder silence. ¿Sí? Cuestión sobre il faut, se debe, il faut, ¿no? Muy bien, No, maestro. muy bien. On continue. Je crois que, oui, para expresar una idea, una opinión, yo creo que, oui, o je pense que, oui, es esa. Je crois que
Je crois que es un artista. Je pense que está loca. Yo pienso que. ¿Sí? Yo sé que, ¿sí? Para expresar una idea o una opinión. Creo que en el examen no viene esto, pero es importante que lo sepamos. ¿Sí? Je pense que, yo creo que, je crois que, yo creo que, je sé que, y para expresar tus ideas, ¿sí? O tus opiniones. Cuando alguien te pregunta tu opinión sobre las clases virtuales. Je crois que ils sont fantastiques, son fantásticas. Je pense que j'apprends plus, ¿sí? Yo pienso que aprendo más. C'est tout ça. ¿Sí? Très bien. Decir, por ejemplo, tu opinión negativo. A la negación, je ne pense pas que, por ejemplo, je ne pense pas que, oui, ou je ne crois pas que, oui, yo no creo que, je pense pas que, yo no pienso que, oui. El verbo siempre va entre el ne y el pa. ¿Sí? El verbo con el que te estás expresando siempre va en medio del ne y el pa. Y con eso ya estás en la negación. ¿Sí? Je ne pense pas que, je ne crois pas que, je ne crois pas. ¿Sí? Sí. Passé composé, bravo. Passé composé avec la forme à avoir. ¿Sí? Con la formación del avoir. ¿Sí? En la formación, uno utiliza la formación auxiliar avoir con casi todos los verbos, excepto ¿cuáles verbos? Los de la montaña. Très bien, excepto los de la montaña. Entonces, el passé composé, ¿sí? Se forma con el verbo avoir plus le participe passé y hicieron la tarea sobre esto. ¿Sí? El verbo avoir. La conjugación del verbo avoir ya se la saben, pero sí sabroso, de memoria, ¿no? O por lo menos deberíamos. ¿Cómo se forma? Je, ¿sí? Je, plus le verbo avoir, toi, ¿sí? Il a, vous avez, nous avons, ils sont, plus le participe passé del verbo, el pasado participio de un verbo. Por ejemplo, yo he visto, ¿sí? Regarder, visto, j'ai regardé, ¿sí? Tú has regardé, ¿sí? ¿Y cuál es el pasado participio? A todos los verbos que terminan en ER, le quitamos la terminación y le ponemos una E acentuada. ¿Sí? Je regardé, ¿sí? Yo he visto, perdón. ¿Sí? Je regardé, razón. Tú has regardé, ¿sí? Il a regardé, ella o él han visto. Vous avez regardé, nous avons regardé, ils ont regardé. ¿Sí? Ayer yo he visto un animal. Anteayer tú has visto a tus amigos. El 1 de febrero yo he visto la película Los Avengers. El verano pasado nosotros hemos visto la playa. ¿Sí? A la interrogación c'est lo mismo. Tú has del verbo avoir. Tu as compris, ¿sí? Has entendido, ¿sí? El verbo comprendre, ¿sí? En participe passé.
Tu as compris. Oui, est-ce que tu as compris? ¿As-tu compris? ¿Sí? La interrogación, todas esas son las formas, esas tres son las formas de hacer una pregunta, pero bueno, eso ya lo sabíamos desde el primer parcial. ¿Sí? Tu as compris. O a la negación, ¿sí? Je n'ai pas compris. ¿Sí? Y aquí la negación, en medio de la negación va el verbo avoir. Je n'ai pas compris. Yo no he entendido. Yo no he visto. Je n'ai pas regardé. ¿Sí? Je n'ai pas vu. ¿Sí? Esa se le pasé composé avec avoir, que es con casi todos los verbos. ¿Sí? Je n'ai pas, pardon. J'ai regardé, j'avoue, j'ai lu. ¿Sí? Yo he visto, yo he mirado, yo he leído. ¿Sí? Et avec la formation de le verbe être, oui, con el verbo être, c'est le même, es igual, ¿sí? Pero ahora el que vamos a conjugar es el verbo être, y el verbo ser o estar. Ese va a ser nuestro auxiliar. Je suis, tu es, il est, vous êtes, nous sommes, ils sont, ¿sí? Yo he partido, je suis parti. O si fuera femenino, si estoy hablando de una mujer, je suis parti, avec una E. Tú es parti, tú has partido, y si estoy hablando de que tú eres una mujer, en la forma escrita yo pongo la E. Tú es parti, ¿sí? Él o elle est parti, vous êtes partis, nous sommes partis, ¿sí? Y habíamos dicho que para la formación del être, ¿sí? Para la formación del passé composé con être, los verbos que utilizamos son los verbos de la montaña. ¿Sí? Par exemple, je suis arrivé a la montaña, il est monté, ¿sí? Il est entré, il est resté, il est sorti, il est descendu, tombé, parti, retourné, passé, né, mort, venu, allé. ¿Sí? Todos estos verbos que son de movimiento de la montaña son los verbos con los que vamos a formar el pasado compuesto con el verbo être. ¿Sí? Question sur passé composé. Plus o moins. No. Yo sé que passé composé es de los tiempos más complicados, más difíciles, pero la clave es que sepamos con qué verbo auxiliar, si es el verbo être o el verbo aller, ¿sí? Perdón. El verbo être o el verbo avoir, ¿sí? Dependiendo los verbos, ¿sí? Entonces, todos los verbos de la montaña o de la casa, como quieran llamarlos, son los verbos que llevan el auxiliar être. Todos los demás se conjugan con el verbo avoir, ¿sí? Esa es la parte más difícil, ¿sí? Y si tú hasta aquí del curso lo tienes bien aprendido, te aseguro que puedes irte a cualquier parte y hablar perfectamente francés. Ya con tu futuro proche, con el futuro próximo, con tu passé composé y con todas las formaciones en el presente que has visto, puedes perfectamente hablar francés en este punto. ¿Sí? Bien, on continue. ¿Es qu'il y a de cuestión o podemos continuar? No, podemos continuar. Parfait. Bien. Regardez cette image. Veamos esta imagen. ¿Sí? Es importante porque la vamos a tener que sacar también del examen. Hay preguntas sobre enfrente, en face, derrière, atrás, alrededor, autour de, ¿sí? À côté, a un costado,
enfrente, ya dijimos. ¿Qué más? Alrededor, ¿sí? En medio, ¿sí? O milieu, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, esto es un parque, ¿sí? Este es un parque. Y podemos decir que el hotel está en medio del parque, ¿sí? Que atrás del hotel está la alberca. Voy a ir anotando. Atrás está la alberca, en medio está el hotel. El parque está rodeado de árboles. Estos son árboles, mírenlos, muy hermosos. Está alrededor, autour, ¿sí? Que enfrente del hotel, ¿sí? Hay dos fuentes, ¿sí? Que también enfrente, perdón, delante del hotel hay dos fuentes. Enfrente a lo mejor está el parking, ¿sí? ¿Qué más? A un lado hay una cascada. Uh-huh. La cancha de tenis también está aquí, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener que poner a un lado, enfrente, al frente, alrededor de, a un costado, ¿sí? Entonces hay que ver esta imagen para poder contestar las preguntas, así como les pedí que en el examen tuviéramos a la mano también este mapa para poder contestar las preguntas de gira a la derecha, de sigue derecho, etc. ¿Oui? ¿Cuestión? ¿Pas de cuestión? No, maestro. ¿Vous êtes prêts pour l'examen? ¿Están listos para el examen? Plus o moins, oui, no. Plus o moins. Plus o moins, bon. Ya están de todas maneras sus tareas y sus concentrados de evaluación continua en la plataforma. Recuerden que de tareas son, me parece, dijimos 35 puntos de los 60. Tienen la participación oral y la participación como de escuchar, que esa pues la tienen todos asegurada. Y el examen pues vale 40 puntos. Entonces hay que ustedes hagan sus propias cuentas con su evaluación continua para que sepan más o menos cuánto deberían sacar, ¿sí? Entonces, espero que les vaya muy bien en el examen. Sé que no va a ser un examen fácil. El tiempo lo tienen muy justo, ¿sí? Me parece que son 25 preguntas y son 25 minutos, algo así. Porque ya vimos que, bueno, hicimos un promedio de cuánto se tardaban, cuánto fue el mínimo que se tardaron y el máximo y el promedio. Bueno, eso fue, eso dio. El examen pues es el próximo jueves. Les sugiero que estudien muy bien, que tengan el mapa y la imagen para que puedan contestar la sección de preguntas correspondientes. Y pues es todo. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta?